Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a preparar una receta con berenjenas de rechupete. Además muy fácil, rápida y como os he dicho antes, nos va a salir de rechupete. Así que no os mováis que enseguida empezamos. Aquí tengo dos berenjenas, voy a empezar con cortarle los tallos y las puntas a las dos. Luego voy a empezar a cortarlas en lonchas. Primero le cortamos la primera capa, que es la piel, y luego voy a cortar lonchas con un grosor de aproximadamente medio centímetro. En este tiempo el horno se está precalentando a 200 grados centígrados o 392 grados Fahrenheit, con calor arriba y abajo. Aquí tengo unas cuantas hojas de albahaca fresca que las voy a cortar muy a menudo. A continuación, en un bol voy a añadir unas 10 cucharadas de aceite de oliva. Yo he utilizado aceite de oliva virgen extra porque es el mejor aceite, pero vosotros podéis utilizar el aceite que tengáis en casa. Ahora sobre el aceite voy a añadir como media cucharadita de sal, media cucharadita de orégano seco y al final voy a añadir la albahaca fresca. Removemos un poco con la cucharadita para obtener una mezcla homogénea. Con el aceite aromatizado obtenido vamos a untar nuestras berenjenas. Vamos a colocar las lonchas de berenjenas en la bandeja del horno que la hemos forrado con papel de horno. Y luego con el aceite aromatizado vamos a untar muy bien nuestras lonchas de berenjenas. Una vez que las hemos untado por la primera cara, le vamos dando la vuelta y las vamos a untar por la otra también. Y ahora vamos a llevar nuestras berenjenas al horno, que ya está precalentado, para unos 20 minutos aproximadamente. Ahora vamos a cortar en trozos más pequeños unos 200 gramos de tomate cherry. Pasamos los tomates cortados en un recipiente y a continuación vamos a cortar 120 gramos de queso mozzarella en dados pequeños. Luego vamos echando el queso cortado sobre los tomates. Aquí tengo unos 70 gramos de aceitunas verdes sin huesos que las voy a cortar por la mitad.
Una vez cortadas, las añadimos en el mismo bol donde están el queso y los tomates. Añadimos un poquito de sal, como media cucharadita aproximadamente. También vamos a poner 2 cucharadas de pan rallado. Y vamos a remover muy bien con una cuchara para que se incorporen con los demás ingredientes. Ahora le vamos a poner un poquito de pimienta molida y también un poquito de orégano. Le echamos también unas gotitas de aceite. Yo he utilizado un aceite aromatizado con romero. Si no tenéis, podéis añadirle cualquier tipo de aceite, unas gotitas. Volvemos a remover un poquito más todos los ingredientes. Después de 20 minutos nuestras berenjenas ya están listas. Ahora solamente hace falta de añadirle por encima nuestra mezcla que hicimos antes. Rellenamos la superficie de cada lámina de berenjena, igual como podéis ver en la imagen. Al final vamos a rociar nuestras berenjenas por encima con un poquito de aceite de oliva. Ahora llevamos otra vez nuestras berenjenas al horno que está precalentado a 180 grados centígrados o 356 grados Fahrenheit para unos 15-20 minutos aproximadamente o hasta que el queso se ve bien fundido. Y después de 20 minutos mis berenjenas ya están listas. Ahora solamente hace falta de espolvorearle por encima un poquito de perejil fresco bien picado. Como podéis observar, el queso se ha fundido bastante bien, tienen un aspecto espectacular y además huelen de maravilla. Y aquí el plato de presentación. Fijaros qué buena pinta tiene estas berenjenas. Espero que os guste a vosotros también y que la preparéis porque os aseguro que os van a encantar. Además que las hemos preparado de una forma saludable y es una receta apta para las personas vegetarianas también. Amigos, hasta aquí la receta de hoy. Espero que os hayan gustado estas berenjenas rellenas y si es así no olvidéis de darle al like, compartir el vídeo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis de activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo una nueva receta. Me podéis dejar un comentario y decirme qué tal os ha parecido esta receta. También me podéis seguir en Facebook e Instagram, os voy a dejar los enlaces de cada página debajo del vídeo en la cajita de descripción, donde también podéis encontrar el enlace a mi blog de recetas. Allí vais a encontrar una gran variedad de recetas escritas. Gracias a todos por vuestra visita y por vuestro apoyo. Cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.